Listo. Hoy vamos a hablar de los análisis de conectividad ecológica. No vamos a hablar exactamente de los análisis de fragmentación, eso lo podemos dejar para más adelante si están interesados. Pero por ahora vamos a hablar más que todo de los análisis de conectividad ecológica, ¿no? Entonces, pues normalmente un análisis de conectividad ecológica se realiza con la finalidad de mirar principalmente en qué estado se encuentra una determinada zona, ¿no? Cuando queremos realizar algún estudio con diferentes fines o algún proyecto, ¿sí? Cuando queremos hacer la línea base para conocer cómo está la zona que queremos intervenir o cuando queremos saber, digamos, cómo está la zona en la cual queremos desarrollar algún proyecto de restauración ecológica, por lo menos, o de recuperación, rehabilitación en sus diferentes enfoques. Entonces, digamos que podemos analizar y tomar, digamos, decisiones a partir de los análisis de conectividad ecológica. Digamos que supongo que en la literatura debe haber muchísimas maneras de realizar un análisis de conectividad ecológica. Sin embargo, cuando pues trabajamos con temas ambientales o que están relacionados con licenciamiento ambiental o con algunas normas, digamos, asociado a autoridades ambientales o que son estudios que deben ser presentados ante las diferentes autoridades ambientales, pues yo recomiendo trabajar con este que les va a mostrar, que es el índice de contexto paisajístico. Entonces es un índice muy sencillo que nos permite, digamos, determinar en qué estado ¿sí? se encuentra, digamos, la conectividad o la fragmentación de un determinado sitio y a partir de esto, pues, interpretar, ¿no? Analizar, interpretar, dependiendo, pues, de los conocimientos que tenga el profesional o, digamos, del objetivo del estudio. Esto sí puede variar dependiendo pues del profesional, ¿no? He visto, digamos, estudios en los que si lo hace, digamos, un biólogo que su fuerte es la fauna, pues lo hace enfocado, digamos, en la fauna, en las poblaciones, el tema de la manutención, reproducción, distribución, etcétera. Y cuando lo hace, digamos, un ingeniero forestal o un biólogo en el cual su enfoque es flora, pues también lo puede enfocar desde el punto de vista de las comunidades vegetales. En mi caso, yo siempre lo hago enfocado en las comunidades vegetales, ya que pues considero que las demás formas de vida siempre dependen principalmente de las comunidades vegetales y pues de los ecosistemas boscosos, naturales, etcétera. Entonces, bueno, acá digamos, si nosotros leemos, estos son los términos de referencia. De hecho, en los mismos términos de referencia explican, digamos, más o menos la fórmula para calcular este índice. Eh, la mayoría de términos, pues, trabajan con este mismo, ¿sí? Entonces, sería bueno, pues, aplicarlo, tenerlo en cuenta. Entonces, vamos a leer el índice. El índice dice que este índice se refiere a la conectividad de fragmento de ecosistema natural y de vegetación secundaria con otros fragmentos de las mismas características. Es decir, yo quiero realizar el análisis de conectividad ecológica de una finca donde quiero realizar una compensación. Entonces quiero mirar dos predios, dos fincas, a ver en cuál, digamos, tendría un mayor impacto esta reforestación, esta compensación, esta restauración que quiero realizar. Entonces lo que yo hago es analizar qué tantos fragmentos, ¿sí? o parches de vegetación natural tengo allí presentes y cómo se relacionan con los demás fragmentos circundantes. Es decir, yo puedo relacionar en las dos fincas, eh, digamos, en cuál de pronto los parches son más grandes, se encuentran más cercanos con otros fragmentos también de ecosistemas naturales o se encuentran más aislados y con esto puedo determinar cuál de las dos zonas presenta una mayor conectividad ecológica, ¿cierto? Entonces, si yo lo que quiero es buscar recuperar lo mayor posible, pues yo seleccionaría la zona o la finca que presente una mayor fragmentación, es decir, que presente una menor conectividad ecológica, porque allí de pronto pues las acciones que yo eh, desarrolle pues van a tener un impacto más positivo, ¿sí? Porque de nada sirve pues yo ir a recuperar o trabajar sobre una zona que de pronto ya tiene una muy buena conectividad, ¿cierto? Entonces, este es un índice pues que recomienda como la autoridad ambiental, supongo que está basado digamos en diferentes estudios, tiene que estar basado en algo y dice que pues se puede emplear la ecuación 1 teniendo como referencia un buffer,
es decir, una distancia entre 600 y 500 alrededor del fragmento. Entonces yo este análisis de conectividad lo tengo que realizar para cada uno de los fragmentos de la cobertura natural o del tipo de bosque que yo estoy evaluando, ¿sí? Entonces yo tengo un bosque fragmentado dentro de un predio y este bosque está dividido en 5 parches. Entonces yo tengo 5 parchecitos de ese mismo tipo de bosque alrededor de mi finca, pero en diferentes sitios. Entonces yo cada uno de esos parches lo tengo que analizar cómo se relaciona con los demás parches de vegetación natural o de monte, como quieran llamarlo, que tengo dentro de mi predio, dentro de la zona que estoy evaluando, ¿cierto? Entonces dice que debo realizar un buffer entre 625 y 500 metros. Supongo que esto está basado en estudios donde ha demostrado como algún tipo de poblaciones de fauna o de flora, digamos, se comporta respecto a la fragmentación de su hábitat. Entonces ellos pueden decir, no, a los 100 metros tal especie ya pierde, digamos, o se ve afectada eh, en su reproducción o en su dispersión. Entonces no pueden estar aislados más de 200 metros, más de 300 metros. Eso va a ser unos estudios muy específicos, pero pues acá generalizan y dicen que pues entre 625 y 500 metros. Yo los estudios que he realizado siempre lo he hecho basado en 500 metros. Entonces yo digo, bueno, hago un buffer. Estoy analizando este parche de vegetación y hago un buffer de 500 metros alrededor para ver en esos 500 metros alrededor qué tanta vegetación natural, qué tanto bosque o qué tanta vegetación secundaria encuentro, ¿sí? Y así pues esto me sirve para interpretar y mirar qué tan fragmentado, erosionado se encuentra o conservado se encuentra el paisaje, ¿no? Se encuentra el sitio. Entonces estos valores oscilan entre 0 y 1. Los valores cercanos a 1 representan un mejor contexto paisajístico. Es decir, sería prácticamente entre un 0 y un 100%, donde si la ecuación, la fórmula me da valores cercanos a 0, pues me indican que la conectividad es muy baja en el sitio. ¿Sí? Ejemplo, yo tengo un fragmentico de bosque dentro de un potrero muy grande en una hacienda. eh, si yo aplico la ecuación, lo más probable es que si solo tengo ese fragmento de bosque, el valor me va a dar del 0%, porque no hay otros bosques dentro de ese predio, solo está ese fragmento, entonces no hay conectividad. Él no puede generar conectividad con otras poblaciones naturales porque se encuentran muy lejos. ¿Sí? Entonces eso me diría que la conectividad en ese sitio es sumamente baja. Por el contrario, si es cercana a 1, o sea, al 100%, quiere decir que casi que toda la zona se encuentra dominada pues por bosques o por ecosistemas naturales, ¿cierto? Y aquí pues presentan la fórmula. Esto lo pueden bajar desde la red, los términos de referencia lo pueden consultar. Entonces vamos a pasar a explicar cómo sería el proceso para desarrollar este análisis, ¿listo? Entonces para desarrollar este análisis, ¿sí? Es decir, lo que nosotros tenemos que hacer es crear el buffer a partir de estas coberturas naturales. Entonces, pues yo lo trabajo con ArcGIS, listo. Entonces, acá, pues digamos, para el caso del ejemplo, yo tengo el área de influencia biótica de un proyecto, ¿sí? X que se deseó desarrollar acá en una zona de Colombia y tengo todas las coberturas que conforman, digamos, esta área de influencia, ¿cierto? Entonces tengo bosque denso alto de tierra firme, bosque fragmentado, herbazales, isla, pasto arbolados, tierras desnudas, vegetación secundaria. Sí, es una zona que en términos generales se ve que tiene un buen estado de conservación. Entonces a mí me interesa trabajar con lo que son bosques y con lo que es vegetación secundaria, ¿cierto? En este caso, vegetación secundaria alta. Pastos arbolados no, digamos todo lo que sea cultivo, digamos que eso a mí no me interesa tenerlo en cuenta. Yo solamente voy a calcular estos índices para lo que son coberturas naturales, seminaturales y de vegetación secundaria, ¿cierto? De acuerdo a la clasificación del Corine Cover. Entonces, para efectos prácticos, yo quiero empezar a hacerlo a partir de la vegetación secundaria alta, ¿cierto? Entonces, lo que yo voy a hacer es que tengo que sacar, digamos, en un shape aparte, ¿sí? En un archivo aparte, solamente esta cobertura, ¿cierto? Que me va a servir para trabajar. Entonces, yo para esto puedo, pues, ir acá a la tabla de atributos, seleccionar por atributo. No voy a entrar a explicar, digamos, ArcGIS en general. Hay demasiados videos en la red muy buenos que explican, digamos, los procesos. Pero acá simplemente voy como a avanzar. Entonces yo, digamos, selecciono por tipo de cobertura que sea igual a, en este caso quiero trabajar con vegetación secundaria alta,
quiero calcular el índice de contexto paisajístico de la vegetación secundaria alta a partir de todas las demás coberturas naturales, porque como dice la fórmula, como dice la teoría, relacionar cada uno de los parches o polígonos de cobertura natural o seminatural con los demás fragmentos circundantes de las mismas características. En este caso, yo tendría que relacionar estos polígonos o parches de vegetación secundaria con otros parches de vegetación secundaria, con otros parches de bosque denso alto, con otros parches de bosque fragmentado, y pues eso sí me ayudaría a conocer cuál es el estado de la conectividad de la zona. Para el caso de este estudio, ¿no? En el caso del estudio que ustedes hagan, pues sería de esa cobertura natural que ustedes estén evaluando respecto a otras coberturas naturales que tengan alrededor, ¿cierto? Dentro de su área, digamos, de trabajo. Entonces, vegetación secundaria alta y le voy a aplicar. Listo, allá quedó. Entonces acá ya me seleccionó, me quedaron seleccionadas. Entonces, pues yo acá le doy clic derecho, data, export data, y digo que digamos, lo seleccionado, la información seleccionada. Entonces yo acá pues exporto en algún lado, yo esto ya lo tengo. Entonces yo lo que voy a hacer es que acá simplemente voy a traer la vegetación secundaria alta, ya el shape que yo ya tengo, ¿sí? Y desactivo pues este total, acá simplemente tengo la vegetación secundaria alta. La idea es que dentro de, digamos que cada polígono esté dividido, o sea, yo no puedo tener esto en un solo polígono, ¿sí? Yo tengo que tener cada parchecito de estos diferenciado de los demás. Es decir, si yo lo voy acá en identificar o seleccionar, por lo menos yo lo voy acá, si ve, este es uno solo, el 1, este es otro, el 2, porque si yo selecciono acá y se me selecciona todo, pues no estaría mal, o sea, yo tengo que tener todos los polígonos eh, individualizados. Si digamos ustedes se exportan y les aparece como uno solo, o hay unos que de pronto, uy, este está pegado, aparece este y este como si fueran uno solo, pues hay una función acá en la caja de herramientas. Listo, como les venía diciendo, hay una opción que se llama, acá en la caja de herramientas, que se llama Data Management Tool. Vamos a Features, y acá hay una herramienta que se llama Multipart o Single Part. Entonces usted lo que va a hacer es que la va a abrir y acá va pues a ingresar el shape. Para este caso, digamos, yo tengo el de vegetación secundaria alta. Si tengo dudas de que de pronto no están individualizados todos los polígonos o los parches, entonces simplemente lo agrego acá y lo exporto, y él ya me lo exporta dividido, o sea, totalmente individualizado cada uno de los parchecitos. En este caso, como ustedes pueden ver, hay 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Si yo abro la caja de herramientas, efectivamente hay 6. Yo los tengo desde el 0, 1, 2, 3, 4 y 5, ¿cierto? Entonces yo abro un archivo Excel y tengo un total de 6 parches que van desde el 1 hasta el 5, ¿cierto? Entonces este sería mi parche o mi polígono, ¿cierto? De cobertura natural que estoy evaluando. Y entonces para este caso yo los puedo nombrar por el caso de fit. No tengo un PC muy rápido que digamos, y ARGI es un programa pues muy pesadito, pero pues igual se puede trabajar. Entonces, mire, yo ya acá ya tengo que este es el 0, este es el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Entonces, digamos, a partir de cada uno de estos valores, de cada uno de estos polígonos que yo voy a trabajar, entonces yo voy a empezar trabajando por el 1. Entonces, lo que yo tendría que hacer es crear un nuevo shapefile, el cual me va a servir como buffer. A partir, digamos, de este nuevo shape, y a partir de cada polígono, yo voy a generar, o más bien, voy a generar un buffer a partir de cada uno de estos polígonos, ¿cierto? Y este buffer pues va a ser de 500 o de 625 metros, como ustedes quieran. Y pues a partir de esto es que yo voy a poder calcular cuál es el área total de este buffer, que es uno de los, digamos, variables o datos que necesito. Y asimismo voy a poder calcular cuál va a ser el área natural que se encuentra al interior de este buffer, y esto me va a poder permitir calcular el índice de contexto paisajístico
quien es el que finalmente me permite conocer cuál es el estado de conectividad que presenta la zona, ¿cierto? Listo, entonces ya tenemos acá entonces nuestra cobertura en cuestión que queremos analizar, ¿cierto? A la que le queremos calcular el índice de contexto paisajístico. Eh, el siguiente paso sería que a partir nuevamente, digamos, de este shape donde están todas las coberturas, ¿cierto? Yo necesito generar un shapefile, o sea, un solo archivo donde estén todas las coberturas naturales, ¿cierto? Entonces lo que yo haría es seleccionar lo que son todos los polígonos de bosque fragmentado, de bosque denso alto de tierra firme y de vegetación secundaria alta y exportarlos como un único shapefile, ¿sí? El cual sería el shapefile de mis coberturas naturales, seminaturales y de vegetación secundaria, que son pues con las que debo trabajar de acuerdo con la normatividad o con la literatura, ¿cierto? Entonces para este caso yo ya lo tengo, le puse naturales, natu final. Lo que hice yo fue exportarlo. Acá tengo lo que es bosque, solamente los polígonos de bosque denso alto, de bosque fragmentado y de vegetación secundaria alta, ¿cierto? Y yo lo activo. Este sería mi shape de coberturas naturales. Entonces yo voy a evaluar la vegetación secundaria alta respecto a todos los demás fragmentos o parches de vegetación natural que se encuentran circundantes. Listo, entonces tengo esos dos shapes, es como mi insumo fundamental. El que voy a trabajar, en este caso vegetación secundaria alta, y el general donde tengo solamente las coberturas naturales, todas las coberturas naturales que encuentro en mi área de estudio. Ahora, el siguiente paso va a ser entonces crear, perdón si lo hago sonar enredado, realmente esto no es tan enredado, de pronto es que no tengo muy buen manejo de ArcGIS, pero realmente no es algo difícil. Los que tengan un mejor manejo van a ver que es algo muy fácil. Entonces el siguiente paso sería crear un shapefile, que es el que me va a servir como buffer para poder pues calcular el área total de los buffers y realizar pues la intersección que me va a permitir conocer cuál es el área natural que hay al interior de ese buffer, ¿cierto? Entonces para esto pues tengo alguna carpeta, en este caso yo tengo una carpeta llamada Fragstar, puedo crearla acá o ustedes crean una carpeta, acá le llamaré nuevo y va a crear un shapefile, ¿cierto? Y en este caso le voy a colocar buffer vegetación secundaria alta, que es la cobertura que estoy trabajando en cuestión. Entonces, como polígono, ponemos el sistema de coordenadas, esto nunca puede faltar. Si tienen que incluir el mismo sistema de coordenadas, si no, pues el buffer no les va a dar, les va a aparecer error, ¿cierto? Y lo creamos. Entonces tenemos nuestro buffer de vegetación secundaria alta, ¿cierto? Este es nuestro polígono. Vamos a trabajar sobre él. Entonces ahorita vamos a la herramienta del editor. Acá entonces le damos en Edit Features, Start Editing, ¿cierto? Y vamos a trabajar sobre el primer parche de vegetación natural que yo encuentro de mi cobertura en cuestión que quiero analizar, que para este caso es vegetación secundaria alta. Entonces este va a ser el 0, por eso anteriormente yo lo nombro. Lo que hago es que lo selecciono, ¿cierto? Voy acá donde dice editor y ahí me aparece, luego de tenerlo seleccionado, o sea, lo primero es seleccionarlo, me aparece una opción que dice buffer. Entonces él me dice de cuál va a ser la distancia del buffer, ¿sí? ¿Cuál va a ser esa distancia alrededor de este polígono 0 que usted quiere analizar? Entonces, la literatura dice entre 500 a 625 metros. Yo trabajo con 500 normalmente, entonces yo voy a decir que son 500 metros. Yo quiero crear un buffer con una distancia de 500 metros alrededor del centro de este polígono de vegetación secundaria alta. Entonces yo le doy OK y él me lo crea, ¿cierto? Entonces, una vez creado, yo le doy en Stop Editing y guardo la edición. Listo. Acá voy a la tabla de atributos. Esto es muy importante. Y necesito crear un nuevo campo que se llame área. Esta área va a ser en hectáreas, ¿cierto? Y yo acá lo que voy a hacer es que le voy a dar a calcular geometría. Y necesito calcular el área en hectáreas. Calculo el área en hectáreas y él me dice que el área en hectáreas es de 117,41. O sea, esa va a ser el área de mi buffer que creé a partir del polígono 0 o del parche 0 de vegetación secundaria alta, ¿cierto?
Entonces copiamos esta área, esta va a ser mi área, el área del buffer, el área total del buffer, que es uno de los parámetros que necesito, área total del buffer, la pego acá, 117,41 hectáreas, esta área va a ser en hectáreas, que hay que aclarar. Área natural dentro del buffer también en hectáreas, listo. Entonces solo nos falta calcular el área natural dentro del buffer, y acá la relación sería entonces el área natural dentro del buffer dividido en el área total del buffer, ¿sí? Es decir, el área natural que yo encuentro, ¿sí? Que tanto bosque o que tanta vegetación natural encuentro al interior de esa gran zona o de ese gran buffer o polígono que creé, ¿cierto? De 500 metros, pues alrededor de mi parche en cuestión. Y eso me ayuda a saber, pues, qué tan alta es la conectividad, ¿cierto? Entonces, me falta calcular esto. Entonces, vamos a ver cómo calculamos esto, ¿cierto? Entonces, para calcular esto, lo que vamos a hacer es una intersección. Entonces, acá en geoprocesamiento, vamos a activar las coberturas naturales. Entonces, en esta parte es muy importante que ya tengan listo el shape de las coberturas naturales que conforman el área. De todas las coberturas naturales, es decir, donde están todos los bosques y la vegetación secundaria, es decir, los bosques sucesionales que encuentro al interior de mi área en cuestión. Entonces, para esto vamos entonces a geoprocesamiento y vamos a hacer una intersección, herramienta intersección. Entonces yo necesito recortar las coberturas naturales, ¿sí? Respecto a el buffer que acabé de crear, el buffer del polígono 0 para este caso, y listo, le damos OK. Y listo, la intersección quedó realizada. Entonces, yo acá tengo el buffer y esta es toda, esto verdecito, azulito claro, es toda, digamos, los parches o fragmentos de vegetación natural que se encuentran al interior de este buffer, ¿cierto? Entonces es muy importante, van a la tabla de atributos, él le va a mostrar un área, ¿cierto? Esto va a ser muy desordenado, ustedes pueden eliminar todas las columnas que quieran. Esta pues es el área del polígono original, ¿cierto? Del buffer que se creó a partir del polígono 0 de vegetación secundaria. Pero a nosotros nos sirve esta columna que dice área en hectáreas de acá. Ustedes lo que van a hacer es actualizar esto porque esto se desordena, se desactualiza. Si ustedes trabajan con estos valores, pues les va a dar mal, ¿cierto? O sea, va a estar errado. Entonces esta es como el área de cada uno de los fragmentos de vegetación natural que se encuentran al interior de ese buffer. Entonces vemos que al interior de ese buffer que creamos para el polígono 0 de vegetación secundaria tenemos bosque denso, tenemos vegetación secundaria alta, tenemos bosque fragmentado. Entonces vamos a darle en calcular geometría. Es muy importante este paso. Actualizamos en hectáreas, mire, 55 y miran cómo cambia. Si es que cambia. Estos sí ya son los valores reales del área que tenemos al interior. Entonces lo que le vamos a ver es acá, vamos a ver en estadísticas y en la suma, él me va a decir, la suma va a ser pues la suma de toda el área natural que hay, que hay al interior de ese buffer, ¿cierto? Entonces en este caso son 33,48 hectáreas. Entonces esto es lo que yo voy a copiar y esto sería mi área natural que hay al interior del buffer. Y esto me va a dar el valor de mi índice de contexto paisajístico. Entonces, para este caso, o sea, para el polígono 0 de vegetación secundaria alta, yo tengo un índice de contexto paisajístico de 0,28, es decir, casi un 29%, un 30% de conectividad, lo cual pues si analizamos acá gráficamente, pues realmente no es tan bajo. El siguiente paso, muchachos, sería repetir el proceso, ¿sí? Eliminamos esta intersección, ya no nos sirve. Y a partir de este buffer, de este polígono, digo, de este shape, sería repetir el proceso. Entonces, tenemos nuevamente las coberturas, la cobertura de vegetación secundaria alta, que es la que estamos trabajando. Entonces, ya lo hicimos para el polígono 0, entonces vamos a hacerlo para el polígono 1. Entonces, hacemos lo mismo. Editor, vamos acá a editor, Start Editing, seleccionamos este polígono, ¿cierto? Y a partir de ahí creamos el buffer, ¿cierto?
y sería repetir el mismo proceso. Calculamos el área del buffer, sí, creado a partir de este polígono 1, y hacemos la intersección respecto a las coberturas naturales, y así sucesivamente, y calculamos el índice de contexto paisajístico para cada uno, pues, de estos fragmentos o polígonos que conforman esa cobertura natural que estamos evaluando. Al final yo lo realicé, entonces ya lo hice para todo. Entonces, para el polígono 1 el buffer dio un total de 449 hectáreas, con un área natural de 267 hectáreas en su interior, es decir, un índice de contexto paisajístico del 59%, es decir, muy alto. Hay una alta conectividad en su interior. Puedo reducir esto, las cifras decimales, y acá al final puedo calcular un promedio. Entonces yo puedo promediar, y en promedio, digamos, esto es lo que nosotros queremos llegar, a calcularlo para cada uno, y al final promediamos y vemos en promedio cuál es el índice de contexto paisajístico que tiene esta cobertura natural, que para este caso es vegetación secundaria alta, respecto a todos los demás fragmentos de bosque o de coberturas naturales que hay alrededor. En este caso es de casi el 38%. Es decir, hay un 38% de conectividad de esta cobertura en la zona. Es decir, que las especies de fauna o de flora que se encuentran, pues, al interior de estos fragmentos de bosque sucesional o de bosque secundario en formación que tengo al interior, pues, de dicho predio, de dicha área, pues sí presentan conectividad con otros fragmentos, es decir, que sus poblaciones de la mayoría de las especies, especialmente las generalistas o de las especies, para el caso de flora, las quieren hacer pioneras o pioneras intermedias, pues sí van a tener gran posibilidad de dispersarse, gran posibilidad de reproducirse, y pues de que haya un intercambio genético con otras poblaciones de la misma especie que se encuentra circundante, porque sí existe una conectividad de cerca del 40% alrededor. Si este valor fuera mucho menor, del 10-20%, quiere decir que eh, alrededor de esta cobertura natural que estoy evaluando, no hay casi fragmentos o no hay vegetación natural, por lo cual le quedaría muy difícil a las especies de flora lograr, pues, reproducirse y establecerse satisfactoriamente en otro sitio, ¿sí? No habría como un intercambio. En este caso sí puede haberlo, porque se nota que esta zona que estamos evaluando, para el caso de este ejemplo, sí presenta conectividad alrededor. Para el caso, digamos, del bosque seco tropical, si nosotros lo analizamos, es muy probable que si usted va a trabajar una zona pequeña, va a tener uno o dos fragmentos de bosque que están principalmente en las zonas de mayor difícil acceso, por lo general de mayor pendiente, porque en las zonas planas principalmente va a haber potreros o pastos arbolados para ganadería. En este caso la conectividad sería muy baja, es decir, hay una alta fragmentación producto de la expansión de la frontera ganadera, y entonces le quedaría muy difícil a estas especies reproducirse o dispersarse o establecerse en otros sitios o generar un intercambio genético satisfactorio, ¿cierto? Es lo mismo que ocurre, o la problemática, digamos, digamos que podemos analizarlo, es cercano o parecido a la problemática que observamos con las especies de magnolia en el país. Muchas especies de magnolia, que a pesar de que son árboles endémicos de Colombia, se encuentran en potreros y se encuentran aisladas. Y si uno analiza esos parches de bosque en los que se encuentran, o sea, están muy alejados de otros fragmentos de vegetación de las mismas características. Es decir, ellas tienen una muy poca capacidad de conectarse, ¿sí?, eh, con otros individuos de su misma especie, por lo cual, pues, las encontramos en alto riesgo de extinción, ¿cierto? Entonces estos análisis nos sirven para eso. Entonces, sí, como les venía diciendo, pues estos análisis nos sirven principalmente para eso. En este caso, les muestro, yo realicé este análisis para cada uno de los fragmentos de cada una de las coberturas que conformaban esa zona. En este caso, bosque denso alto tenía un total de 22 polígonos o parches de vegetación. Lo tuve que realizar para cada uno de ellos. Al final, en promedio, un índice de contexto o un contexto paisajístico del 34%, lo cual también es relativamente alto, pues para los ecosistemas que tenemos en Colombia, realmente es alto, porque la mayoría de las zonas de Colombia se encuentran muy fragmentadas, o sea, la conectividad es baja.
especialmente pues en la región andina, sí, o en el centro del país. Y vegetación secundaria, como les mostraba, 38%, y bosque fragmentado tuvo un 40%, es decir, que para esta zona hubo una alta conectividad. Entonces, gráficamente, esto también me permitiría a mí, si quiero hacer, digamos, un programa de compensación o de restauración ecológica, yo podría ver acá, digamos, si solamente tuviera en cuenta la vegetación secundaria alta, yo podría ver, o sea, simplemente observación visual, que el polígono 5 es uno de los que se encuentra más alejado de los demás. Entonces, si yo quiero realizar compensación, una restauración, un enriquecimiento, yo podría trabajar toda esta zona alrededor de este polígono 5, ¿sí? Y empezar a generar acá acciones de restauración ecológica, nucleación, enriquecimientos, ampliación de la frontera agrícola, o generar por acá unas herramientas de manejo del paisaje, como por lo menos podría ser una cerca viva, y que me permita mejorar la conectividad de este fragmento y pues aumentar pues la integridad ecológica de esta zona, ¿sí? Si ese es el objetivo. Y la mayoría de estos estudios se analizan también con los fines de conocer cómo se encuentra la zona actualmente y cómo variaría respecto a la influencia de un proyecto. Entonces yo también podría, digamos, desarrollarlo analizando estas coberturas así, que sería como el estado actual. Y si yo creo una vía por acá, un ejemplo, y monto una carretera, esto me va a partir todo esto. Entonces, ¿cuál sería también el índice de contexto paisajístico o la conectividad que tendría estas coberturas naturales después de la creación del proyecto? Y también me sirve para analizar e interpretar si el impacto sería muy negativo o si afectaría en gran medida y la conectividad del paisaje o no. Yo podría volverlo a calcular esto, pero ya en presencia del proyecto, y calculo nuevamente las métricas. Y si veo que bajan mucho respecto a la condición actual, pues me quiere decir que para esta zona, pues este proyecto tendría un gran impacto, ¿cierto? Entonces no sería recomendable desarrollarlo. Y esto más o menos para lo que sirve. Si tienen alguna duda, pues ahí me la dejan. Y espero les haya gustado el video, que no haya sido muy extenso y muy difícil de entender. Y quedo al pendiente, vale, muchas gracias.